Buenas noches, esto es Paraguay Bajo Control, el noticiero que informa sobre los avances de nuestra nación bajo el liderazgo firme del general Alfredo Stroessner. En esta edición analizaremos los recientes acontecimientos sociales y políticos del país. Paraguay vivió una de las dictaduras más largas de América Latina durante más de 3 décadas. Stroessner gobernó con puño de hierro, denominando su dictadura como stroessnismo y estronato. Stroessner fue elegido presidente por el Congreso dominado por colorados poco después del golpe y luego reeligiéndose en 8 ocasiones más en elecciones manipuladas o sin oposición real. De las consecuencias que dejó el régimen de Alfredo Stroessner fueron la crisis económica, la corrupción y la presión internacional. La dictadura cayó el 3 de febrero de 1989 tras un golpe militar liderado por su consuegro, el general Andrés Rodríguez, quien luego convocó elecciones democráticas. La presión internacional, desgaste interno, la crisis económica y la pérdida de apoyo en sectores del ejército. El 4 de mayo de 1954, las gloriosas Fuerzas Armadas aseguraron el orden nacional. Bajo el mandato del presidente Stroessner, Paraguay ha logrado estabilidad, progreso y disciplina. Todo intento de desestabilización será considerado traición a la patria. Ayer en Asunción, una manifestación estudiantil fue brutalmente reprimida. Varias detenciones se realizaron sin justificación. Encontramos frente al antiguo diario El Pueblo, cerrada en 1976 por difundir información contraria al gobierno. El antiguo Pueblo de 1976. En los años 1954 y 1989 se caracterizó por las detenciones masivas, incluyendo las de Pascua Dolorosa, y la continuación de la representación y violencia de los derechos humanos. La dictadura que se mantuvo en el poder durante 35 años fue la primera en el poder comenzar, la que más tiempo perduró, y según el Ministerio Público Fiscal, en 1976 se llevaron a cabo detenciones masivas, especialmente durante la Pascua Dolorosa, periodo de represión y que se intensificó durante la dictadura. También hubo violación de derechos humanos. La dictadura de Stroessner se caracterizó por la violencia de derechos humanos, incluyendo detenciones, secuestros, tortura y asesinatos. Sus consecuencias: se estima que hubo 12.000 víctimas directas de violencia a los derechos humanos y 1.288 víctimas indirectas. Esta dictadura también fue una dictadura de partido único, caudillista y patrimonialista que se mantuvo en el poder durante 35 años. Stroessner, a sus 22 años en el gobierno del Paraguay, aunque mantenía una fachada democrática y era electo periódicamente como candidato del Partido Colorado, Stroessner era un dictador personalista y autoritario que reprimía con dureza a la oposición política y los movimientos sociales. La década de los 70 se caracterizaba por ser bonanza económica gracias al ingreso de dólares originados por la construcción de la represa binacional de Itapú sobre el río de Paraná, en la frontera con el Brasil. Sin embargo, también era una época de asfixia política, lo que sumaba el influjo de movimientos insurgentes en los países vecinos. Desde 1973 había empezado a tomar cuerpo para una organización clandestina, que se llamaría después Organización 1 de Marzo. A partir de núcleos estudiantiles y de clase media urbana de Asunción, buena parte de los dirigentes pioneros de la organización habían estudiado en Argentina, donde tomaron contacto con organizaciones guerrilleras de ese país, especialmente con montoneros. En las organizaciones campesinas, con una clase obrera casi inexistente y pobremente organizada, un movimiento revolucionario vinculado a las masas populares debió legitimarse con el apoyo del mayoritario sector campesino. La organización campesina pasaba en estos años por un momento crucial de su historia. Desde hacía más de una década se desarrollaba en varios departamentos del país uno de los más importantes ensayos de la organización campesina de inspiración cristiana de toda América, las llamadas Ligas Agrarias Cristianas. Con fuerte expresión religiosa en su inicio, las ligas crecen como respuesta ancestral, problemas de las tierras. Las acciones colectivas emprendidas por la liga se concentran en experiencias comunitarias de tipo minga, cursillos de formación, obras comunales y almacenes cooperativos que eliminan los lucros de los comerciantes acopiadores.
Sin embargo, también tenían escuelitas comunitarias que utilizaban los métodos de educación popular de Paulo Freire. Los actos intimidatorios del gobierno contra la organización campesina se hicieron más frecuentes. En las medidas que ésta iba creciendo, uno de sus líderes históricos era Constantino Coronel desde 1972. Un sector de su dirigencia comienza a discutir la necesidad de iniciar una lucha política cuyos perfiles eran aún más vagos, pero que los lleva a organizarse de modo reservado. La iglesia, que había apoyado inicialmente a la organización campesina, siempre el temor de que el control se les había ido de las manos y desmarcar gradualmente a sus líderes. Un mensaje claro y firme. La paz ha sido posible gracias al sacrificio y la vigilancia constante del gobierno. Solo gritamos por libertad. Me persiguieron como si fuéramos criminales. Muchos compañeros desaparecieron esa misma noche. Mi hijo tenía 22 años, lo arrestaron por pegar afiches. Nunca nos dijeron dónde está. Golpeamos puertas, suplicamos ayuda y solo el silencio fue la única respuesta. Historias como estas se repitan a lo largo del país, un pueblo que llora en silencio mientras el poder aplasta voces. Ayer en Asunción, una manifestación estudiantil fue brutalmente reprimida, varias detenciones se realizaron sin justificación. Solo gritamos por libertad. Nos persiguieron como si fuéramos criminales. Muchos compañeros desaparecieron esa misma noche. Así cierra esta edición de Paraguay bajo control. Algunos dirán que vivimos en orden, otros que vivimos con miedo.